Él dijo, «No estoy seguro de que sea mi hijo». 3 años después, vio a 2 niñas pequeñas con sus mismos ojos azules y comprendió la verdad que había desechado. Aaron Blake había construido su mundo a base de precisión, control y lógica. Cada decisión que tomaba era medida, calculada y justificada por números. Era el tipo de hombre que creía que las emociones eran debilidades, distracciones que nublaban el juicio. Para todos a su alrededor, él era la imagen perfecta del éxito, el poderoso director ejecutivo que había convertido una empresa en quiebra en un imperio de miles de millones de dólares, el hombre cuyas palabras podían mover mercados y cuyos fríos ojos azules nunca revelaban duda. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente elaborada, había un hombre que hacía tiempo que había olvidado lo que se sentía al tener calidez. Su vida era eficiente, pero vacía. Su ático impoluto, pero silencioso. Todo en el mundo de Aaron existía para cumplir un propósito, hasta que Sofía entró en él. Sofía había llegado a su empresa 3 años antes como consultora para un proyecto benéfico. Ella no se parecía en nada a la gente de la que solía rodearse. Donde ellos hablaban de números y estrategias, ella hablaba de ideas y empatía. Sus ojos marrones parecían contener mundos enteros, y su voz tranquila transmitía una convicción que no podía ignorarse. Aaron se había sentido atraído por ella a pesar de sí mismo. Ella veía a través de él de formas que lo incomodaban, y en esa incomodidad, él encontró algo casi adictivo. Lo que comenzó como discusiones nocturnas sobre el proyecto se convirtió en cenas, luego en fines de semana juntos que ninguno de los dos planeó, pero que ambos deseaban en secreto. Por primera vez en años, sintió algo que no podía cuantificar. Cuando Sofía le dijo que estaba embarazada, fue como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Él siempre había vivido según unas reglas: controlarlo todo, no depender de nadie y nunca dejar que la emoción dictara sus elecciones. Pero ahora, ante la posibilidad de un hijo, todo ese control se convirtió en miedo. Ella se paró frente a él en su oficina esa tarde, con la voz firme, pero con los ojos llenos de esperanza silenciosa. «Aaron», dijo suavemente, «quería que lo escucharas de mí primero. Estoy embarazada». El silencio que siguió pareció interminable. Su mente se apresuró a través de las implicaciones, su reputación, la junta directiva, los accionistas, la prensa. En su mundo, el escándalo era imperdonable. No vio a la mujer que lo amaba parada allí, solo la amenaza potencial que representaba para el orden de su vida. «No estoy seguro de que sea mi hijo», dijo finalmente, con la voz baja y cortante. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y sin embargo, incluso mientras las decía, sintió que algo dentro de él se fracturaba. Sofía lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. «No lo dices en serio», susurró. «Sabes que no te mentiría». Él desvió la mirada, reacio a encontrarse con la suya, reacio a ver el dolor que había causado. «No puedo con esto», dijo simplemente. «Ahora no». Ella esperó un momento, buscando en su rostro incluso un atisbo de emoción, pero no había nada. Entonces asintió lentamente, con la voz apenas audible. «Has tomado tu decisión». Esa noche, ella se fue sin decir otra palabra. El apartamento que una vez había estado lleno de risas y conversaciones a medias volvió a enmudecer.
Aaron se sirvió una bebida, tratando de sofocar la pesadez que le oprimía el pecho. Se dijo a sí mismo que era mejor así, que ella estaría bien, que no era su responsabilidad. Sin embargo, mientras estaba de pie junto a la ventana con vistas a la ciudad, algo en lo más profundo de su ser le susurró que acababa de destruir la única cosa real que había conocido. Las semanas se convirtieron en meses, y Aaron intentó enterrarse en el trabajo. No le dijo a nadie sobre Sofía, fingiendo que ella nunca había existido. Pero de vez en cuando la oficina se vaciaba y él estaba solo en su torre de cristal, se encontraba recordando su risa, la forma en que ella lo miraba cuando pensaba que él no estaba prestando atención. La calidez de su presencia, que una vez había hecho que su mundo se sintiera vivo. Se dijo a sí mismo que era solo nostalgia, que se desvanecería, pero no fue así. Se convirtió en un dolor sordo que llevaba consigo a todas partes, un recordatorio de la única decisión que nunca podría deshacer. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Sofía vivía una realidad completamente diferente. Se mudó a un pequeño pueblo costero, donde nadie sabía su nombre. Allí, dio a luz a 2 niñas gemelas con cabello oscuro y llamativos ojos azules, ojos que le causaban dolor cada vez que la miraban. El parecido era innegable. Trató de no pensar en él, trató de no imaginar la vida que podrían haber tenido. En cambio, se centró en la supervivencia, trabajando muchas horas en un café local, cosiendo por la noche para ganar dinero extra. Hubo noches en que se sentaba junto a la ventana, sosteniendo a una hija dormida en sus brazos, mientras la otra yacía a su lado, y susurraba historias sobre fuerza y perdón para evitar romperse. A pesar de todo su éxito, la vida de Aaron comenzó a sentirse más pequeña. La gente que antes lo halagaba, ahora lo irritaba. Las fiestas, los contratos, el lujo, todo se sentía vacío. Una noche, asistió a una gala benéfica, el tipo de evento en el que solía destacar, rodeado de gente que fingía preocuparse por causas que apenas entendían. Una mujer se rió cerca, con una voz ligera y cálida, y por un momento pensó que había escuchado a Sofía. El sonido lo golpeó tan fuerte que tuvo que salir. Parado bajo las luces de la ciudad, se dio cuenta de que, sin importar lo alto que subiera, todavía estaba atormentado por el fantasma de la mujer a la que había ahuyentado. Se dijo a sí mismo que no creía en el destino. Pero a veces, cuando cerraba los ojos, veía destellos de una vida que podría haber sido. 2 niñas pequeñas corriendo en una playa, Sofía sonriendo en la distancia, la luz del sol atrapada en su cabello. Se quitaba la visión de encima cada vez, convenciéndose de que no era más que imaginación. No sabía que, en algún lugar, a kilómetros de distancia, esas visiones eran reales. No sabía que los rostros que veía en sueños un día lo mirarían con los mismos ojos que él veía en el espejo. Al final de ese 3er año, el hombre que una vez había afirmado tener certeza en todo, se encontró incapaz de dormir, incapaz de silenciar la pregunta que había comenzado a resonar dentro de él. ¿Y si me equivoqué? Habían pasado 3 años desde aquella noche, y la distancia entre Aaron Blake y el hombre que había sido una vez se hacía más difícil de definir. Sobre el papel, tenía más éxito que nunca. Su empresa dominaba el mercado. Su nombre aparecía en todas las principales publicaciones financieras, y los inversores hablaban de él con una especie de reverencia que rozaba el miedo. Sin embargo, nada de eso se sentía como una victoria.
Se despertaba cada mañana en un ático que se sentía más como un museo que como un hogar, rodeado de cristal, acero y silencio. Las paredes estaban cubiertas de arte que no le importaba, la vista un panorama perfecto de una ciudad que ya no le impresionaba. La gente lo llamaba disciplinado, concentrado, incluso brillante, pero en verdad estaba atormentado. Cada logro se sentía como un eco contra un núcleo hueco, y no importaba cuánto dinero ganara, nada calmaba el dolor leve y persistente que lo seguía a todas partes. Había aprendido a vivir con el remordimiento de la misma manera que algunas personas viven con una herida crónica. Dolía menos con el tiempo, pero nunca sanaba realmente. A veces, en las raras horas entre la medianoche y el amanecer, se encontraba mirando el techo, preguntándose dónde estaba ella, qué había sido de ella. Había intentado encontrar a Sofía una vez, meses después de que se fuera, pero ella se había esfumado por completo. Sin redes sociales, sin registros, sin rastro de su nombre. Sus abogados sugirieron que podría haber dejado el país, pero él lo dudaba. Tenía el dinero para buscar, pero algo dentro de él le decía que no merecía saberlo. Se había dicho a sí mismo que su incredulidad era lógica, que había hecho lo que haría cualquier hombre práctico. Pero incluso la lógica tiene sus límites cuando la culpa comienza a pudrirse por dentro. Mientras tanto, el mundo de Sofía era de lucha tranquila y resistencia amable. El pequeño pueblo costero que había elegido era tanto su refugio como su prisión. El océano se convirtió en su confidente. Su ritmo interminable le recordaba que la vida, por rota que estuviera, siempre avanzaba. El café donde trabajaba era modesto, pintado de azul desteñido, con cortinas blancas que revoloteaban con el viento. La mayoría de los días comenzaban antes del amanecer. Vestía a las gemelas, Emma y Bella. Con suéteres a juego, les trenzaba el cabello oscuro y las llevaba a la guardería cerca del puerto. Luego se apresuraba al café, donde pasaba sus días sirviendo a turistas y lugareños con la misma sonrisa paciente. Los habituales la adoraban, aunque ninguno conocía su historia. Solo sabían que era amable, trabajadora y que la risa de sus hijas podía iluminar toda la calle. Las gemelas crecían rápido, hablando en frases largas y curiosas, con sus ojos azules llenos de asombro. A menudo preguntaban por su padre. ¿Dónde está mamá?, preguntaba Emma, presionando su mejilla contra el brazo de Sofía. Sofía dudaba, apartando un mechón de cabello del rostro de la niña. Vive lejos, decía suavemente, sintiendo que su corazón se encogía con cada palabra. No sabe de nosotras. Bella, la más callada de las dos, asentía solemnemente y preguntaba, ¿vendrá alguna vez? Sofía nunca tenía una respuesta para eso. Algunas noches, después de que se dormían, se sentaba junto a la ventana, observando el reflejo de la luna en el mar y susurrando, «Espero que no, y espero que sí». La vida de Aaron, en contraste, se había convertido en un ciclo de reuniones interminables y victorias vacías. Ya no celebraba acuerdos, simplemente firmaba papeles, aceptaba apretones de manos y volvía a casa en silencio. Su asistente notó lo distraído que se había vuelto, cómo a menudo miraba por la ventana en lugar de a la pantalla de su computadora, cómo hacía preguntas extrañas durante las comidas de negocios. Una vez, durante una cena de la junta, uno de sus socios bromeó sobre la familia como una distracción. La sala se rió. Aaron no lo hizo.
Al día siguiente, canceló todas sus citas de fin de semana y condujo sin rumbo durante horas fuera de la ciudad. Se detuvo en una gasolinera cerca de la costa y miró las olas a través del parabrisas, incapaz de explicarse por qué sentía el pecho tan oprimido. El destino, al parecer, había comenzado a agitarse. Unas semanas más tarde, un nuevo proyecto de resort llegó a su escritorio. La ubicación era un pequeño pueblo junto al océano, un lugar privilegiado para el desarrollo, lleno de potencial. Su equipo estaba impaciente. Los números parecían perfectos. Normalmente, Aaron habría delegado la inspección del sitio, pero algo en este proyecto lo atraía. Le dijo a su personal que quería verlo personalmente, una decisión rara que incluso lo sorprendió a él mismo. Llegó en una tarde luminosa y ventosa, con el olor a sal y pan fresco en el aire. El sitio de construcción daba a la bahía, y justo colina abajo, anidado entre viejas casas de madera, había un pequeño café pintado de azul desteñido. Desde donde estaba, podía ver cortinas blancas moviéndose con la brisa, y por razones que no podía nombrar, se sintió atraído hacia él. Le dijo a su conductor que esperara, y caminó por la estrecha calle. La campana del café sonó cuando entró, y el familiar aroma a café y bollería recién horneada llenó el aire. La risa de una mujer flotó desde detrás del mostrador, ligera y genuina, y cuando ella se adelantó, el tiempo se detuvo. Era ella. Sofía. Tenía el cabello recogido, los ojos cálidos, pero cansados, sus movimientos gráciles de una manera que le oprimió el pecho. Por un momento, pensó que podría estar imaginándolo. 3 años la habían cambiado, suavizado sus bordes, pero la habría reconocido en cualquier lugar. Ella no lo vio de inmediato. Estaba ayudando a 2 niñas pequeñas en una mesa cercana. A Aaron se le cortó la respiración al mirar más de cerca. Las niñas eran idénticas, cabello oscuro, ojos azules, rostros pequeños iluminados con el mismo brillo que solía ver en Sofía. Una de ellas se rió, y fue como escuchar un sonido que había soñado sin saberlo. Sus manos temblaron. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Fue como si cada decisión que había tomado, cada muro que había construido, lo hubiera llevado a ese momento exacto. Retrocedió, agarrándose al marco de la puerta, temiendo ser visto. La verdad, lo golpeó con el peso de algo tanto milagroso como cruel. Esas niñas eran suyas. No había duda, ni pregunta, ni lógica detrás de la que esconderse. Había dicho una vez que no estaba seguro de que el niño fuera suyo, pero ahora, parado allí, mirando sus propios ojos reflejados 2 veces, supo que se había equivocado en todos los sentidos posibles. Se fue antes de que ella lo notara, tropezando hacia la luz del sol como un hombre que emerge de un túnel largo y oscuro. El sonido de su risa lo siguió por la calle, resonando en su mente mucho después de que llegara al coche. No podía pensar, no podía respirar correctamente. Su conductor le preguntó si estaba bien, y él simplemente asintió, incapaz de articular palabra alguna. Esa noche, de vuelta en su hotel, no abrió su portátil, ni respondió una sola llamada. Se sentó junto a la ventana, mirando el mar, atormentado por la visión de 2 niñas pequeñas, con sus ojos y su sonrisa. Por primera vez en años, Aaron Blake, el hombre que pensaba que no tenía debilidades, se sintió completa y absolutamente roto. Aaron no durmió esa noche. La imagen de las 2 niñas pequeñas
se repetía en su mente sin cesar, en bucle como una película que no podía apagar. Aún podía oír sus risas, ver la forma en que sus pequeñas manos buscaban a Sofía, sus ojos azules a juego brillando con inocencia. Cada vez que parpadeaba, sus rostros aparecían de nuevo, su propio reflejo mirándolo a través de ellas. Durante años, había intentado convencerse de que marcharse era la elección lógica, que las emociones no tenían cabida en la vida que había construido. Ahora, la lógica se sentía sin sentido. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el control. Sin embargo, un momento inesperado en un pequeño café junto al mar había destrozado toda ilusión de poder que creía tener. A la mañana siguiente, condujo de vuelta al café. Se dijo a sí mismo que no entraría, que solo quería verlas de nuevo desde la distancia. Aparcó al otro lado de la calle, bajando un poco la ventanilla, y observó. Sofía estaba colocando sillas en el porche, con el cabello recogido sin apretar, mechones ondeando al viento. Parecía la misma y a la vez completamente diferente. Había una fuerza tranquila en ella ahora, algo inquebrantable que provenía de sobrevivir al dolor sin ayuda. Las niñas jugaban cerca de sus pies, persiguiéndose en círculos pequeños, sus risas resonando al otro lado de la calle. Aaron sintió que su pecho se oprimía con algo que no reconoció al principio. Anhelo, culpa y algo aún más profundo que no se había permitido sentir en años. Volvió al día siguiente y al siguiente. Se quedó en el coche, siempre mirando desde lejos, sin atreverse nunca a acercarse. Por la noche, yacía despierto en su habitación de hotel, reviviendo los momentos que había visto, tratando de imaginar cómo sería acercarse a ellas y decir las palabras que una vez se había negado a creer. Que era su padre, pero cada vez que se lo imaginaba, el miedo lo detenía. No sabía cómo enfrentar a Sofía, cómo mirarla a los ojos después de las cosas que había dicho. ¿Qué podría decir ahora que marcara alguna diferencia? Aún así, no podía mantenerse alejado. El tirón era demasiado fuerte. Al quinto día, Sofía lo notó. Estaba saliendo del café cuando vislumbró el coche familiar al otro lado de la calle. Su corazón se detuvo por un momento. Conocía ese coche, incluso después de todos esos años. Se quedó paralizada. La incredulidad se convirtió en ira, y luego en algo más agudo. Resolución. Sin dudarlo, cruzó la calle, sus movimientos tranquilos, pero decididos. Aaron la vio venir y sintió que su pulso se aceleraba. Salió del coche, sin estar seguro de si hablar primero, pero la mirada en sus ojos lo silenció. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con la voz baja pero firme. Abrió la boca, pero no salió nada. «No deberías estar aquí», dijo ella. Su mirada se endureció. «Ya no perteneces a nuestras vidas». Su uso de la palabra nuestras lo golpeó como un puñetazo. Tragó, con la garganta seca. «Sofía», comenzó. «Yo no sabía...» Ella lo interrumpió. «No quería saberlo», dijo bruscamente. «Esa es la diferencia». La palabra escocía porque era cierta. Lo miró, viendo no a la mujer que había dejado atrás, sino a alguien que había construido un mundo entero sin él. «Son mías», dijo en voz baja, apenas un susurro. «¿Verdad?». La expresión de Sofía no cambió. «Sí», dijo después de una larga pausa. «Son tuyas, pero también son mías, y yo soy la que se quedó». Él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Solo quiero verlas», dijo, desesperado ahora.
Ella negó con la cabeza lentamente. Ya has visto suficiente. Tuviste tu oportunidad hace 3 años. Tomaste tu decisión. Ella se giró para marcharse, pero él se acercó instintivamente, deteniéndose justo antes de tocarle el brazo. «Sofía, por favor», dijo. «No sabía cómo...» Ella lo enfrentó de nuevo, sus ojos brillando. «No, no querías saber cómo. Te fuiste porque era más fácil. Querías una vida limpia sin complicaciones, y nosotras no encajábamos en eso, así que no vuelvas ahora fingiendo que te importa». Sus palabras lo cortaron, cada una aterrizando con dolorosa precisión. Se quedó allí en silencio, mientras ella se giraba y caminaba de regreso al café, su cabello atrapando la luz, sus hijas corriendo hacia ella con alegría. Observó cómo se arrodillaba para abrazarlas, sus pequeños brazos envolviendo su cuello. Era una imagen perfecta de amor y pertenencia. Y se dio cuenta con una claridad aplastante de que nunca había sido parte de ello. Esa noche, condujo hasta el borde de la costa y se sentó junto al agua, el sonido de las olas llenando el silencio que no podía soportar. Siempre había creído que el tiempo borraba el arrepentimiento, que el éxito podía reemplazar las partes de una persona que eran demasiado dolorosas de enfrentar. Pero ahora vio que el tiempo no borraba nada, solo hacía que el vacío fuera más difícil de ignorar. Pensó en el rostro de Sofía cuando dijo, «Yo me quedé», y algo dentro de él se quebró. Durante varias semanas después de esa noche, Aaron se mantuvo alejado, aunque el tirón hacia el pequeño café junto al mar nunca se debilitó. Volvió a sumergirse en el trabajo, pero los números y las reuniones que antes lo consumían ya no tenían peso. Todo se sentía artificial en comparación con la vida que había vislumbrado a través de esa ventana. La risa, la calidez, la tranquila humanidad, que no tenía nada que ver con contratos o ganancias. Sin embargo, incluso en su ausencia, no podía dejar de pensar en Sofía y las niñas. El pensamiento de ellas se convirtió tanto en un consuelo como en un castigo. Empezó a despertarse más temprano de lo habitual, de pie junto a la ventana de su ático, con una taza de café, mirando el horizonte, preguntándose qué estarían haciendo en ese preciso momento. Ya no se reconocía a sí mismo. El hombre que una vez calculaba cada decisión, ahora vivía bajo el dominio de su corazón, aunque apenas entendía lo que eso significaba. Finalmente, una fría mañana, no pudo soportar más la distancia. Condujo de regreso a la costa, ensayando explicaciones en su mente, aunque ninguna parecía suficiente. Cuando llegó, el café estaba medio vacío, el aroma de la bollería fresca flotando por la puerta abierta. Entró en silencio, esperando resistencia, tal vez incluso ira, pero Sofía solo levantó la vista detrás del mostrador y se quedó paralizada. Esta vez no le dijo que se fuera, pero su expresión denotaba precaución. Las gemelas estaban sentadas en una mesa cercana, coloreando con crayones brillantes, tarareando para sí mismas. No levantaron la vista, demasiado absortas en sus dibujos como para notar la tensión entre los adultos en la sala. Aaron se acercó al mostrador lentamente, con la voz baja. «Solo vine a tomar un café», dijo. Sofía asintió brevemente y le sirvió una taza, poniéndola frente a él sin decir una palabra. Se sentó cerca de la ventana, sin estar seguro de si era bienvenido, pero demasiado desesperado por estar cerca de ellas como para preocuparse. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Las niñas comenzaron a reírse de algo, sus risas rompiendo el silencio. Una de ellas se giró de repente y lo notó.
sus ojos azules brillando de curiosidad. Ella sonrió y saludó tímidamente. Aaron dudó y luego le devolvió la sonrisa. Fue un momento pequeño, pero se sintió monumental, una pequeña chispa de luz que rompía los años de remordimiento que habían oscurecido su vida. A partir de ese día, comenzó a venir más a menudo. Al principio, Sofía lo toleró en silencio, aunque lo observaba de cerca, lista para echarlo si cruzaba una línea. Él no hizo demandas, nunca presionó. Pedía café, a veces el almuerzo, y ayudaba discretamente cuando algo necesitaba ser arreglado. Cuando notó que una bisagra de la puerta estaba suelta, la reparó sin que se lo pidieran. Cuando llegó un camión de reparto y el conductor tuvo problemas con las cajas, Aaron intervino para llevarlas dentro. Los otros empleados se dieron cuenta, susurrando entre ellos, curiosos por el extraño del traje caro que parecía tan fuera de lugar, y sin embargo, tan decidido a pertenecer. Las gemelas se acostumbraron a verlo. Comenzaron a saludarlo cuando llegaba. A veces le mostraban sus dibujos o le contaban sobre su día en la guardería. Lo llamaban Señor Aaron, su pronunciación ligeramente irregular, y cada vez que lo decían, sentía que algo se retorcía dentro de su pecho. Era extraño, hermoso y doloroso a la vez. Una tarde, mientras Sofía limpiaba el mostrador, lo vio agachado junto a las niñas, ayudándolas a apilar paquetes de azúcar en pequeñas torres. Se reían, completamente ajenas al mundo que las rodeaba. Algo en esa imagen la hizo detenerse. Durante años, había imaginado cómo sería si él se hubiera quedado, lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Se había convencido de que ya no le importaba, que la ira había quemado todo. Pero al verlo ahora, tan gentil, tan cuidadoso de no extralimitarse, se dio cuenta de que lo que quedaba no era odio, sino miedo, miedo de dejarlo acercarse de nuevo y perderlo todo otra vez. Una tarde, mientras el sol se hundía en el océano y pintaba el café con luz dorada, Sofía salió después de cerrar y encontró a Aaron parado cerca de la entrada, apretando un tornillo suelto en el letrero. Se cruzó de brazos, su voz suave, pero firme. «No tienes que hacer eso», dijo. Él se giró hacia ella, secándose las manos. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero me da una razón para quedarme un poco más». Ella lo miró por un momento, buscando arrogancia o manipulación en su tono, pero no había ninguna. Solo sinceridad. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. Él dudó, mirando hacia las ventanas del café, donde la luz parpadeaba. «Porque no puedo cambiar el pasado», dijo, «pero puedo dejar de huir de él. Puedo ser útil, puedo presentarme, incluso si es demasiado tarde». Su pecho se oprimió ante sus palabras, aunque se obligó a mantener la compostura. «¿Crees que presentarte ahora compensa lo que hiciste?», preguntó, su voz temblando ligeramente a pesar de su intento de calma. «No», dijo, «nada lo compensa. Lo sé, pero no quiero desaparecer de nuevo. No si hay una oportunidad de arreglar incluso una pequeña parte de ello». Ella no respondió. El sonido de las olas llenó el espacio entre ellos. Durante un largo momento, simplemente se quedaron allí. Dos personas unidas por el dolor y algo que una vez fue amor. Luego suspiró, su voz tranquila. «Ellas no saben quién eres. Quiero mantenerlo así, por ahora». Él asintió. «Lo entiendo». En las semanas siguientes, su presencia se volvió casi rutinaria. Un día ayudó a arreglar un estante.
Al siguiente pintó el marco de una ventana agrietada e incluso se hizo cargo de las entregas cuando la furgoneta se averió. Nunca habló del pasado, ni la presionó para que lo perdonara. Simplemente trabajaba, sonreía a las niñas y se iba en silencio al final de cada día. Lentamente, el pueblo también comenzó a aceptarlo. Los lugareños empezaron a saludarlo por su nombre, curiosos, pero amables, ajenos a la historia detrás de sus ojos. A pesar de sí misma, Sofía comenzó a ablandarse. Notó las pequeñas cosas, la forma en que se agachaba para hablar con las gemelas a su nivel, el cuidado que tenía para no extralimitarse, la tranquila gratitud que residía en cada una de sus acciones. Una noche, después de cerrar, lo encontró afuera de nuevo, arreglando la luz sobre la puerta. «No te detienes, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa cansada. Él se rió suavemente, bajando la llave inglesa. «Supongo que tengo miedo de que si dejo de moverme, me daré cuenta de cuánto ya he perdido». Ella lo miró por un largo momento. Luego dijo, «Ya lo sabes». Su sonrisa se desvaneció, pero no discutió. Esa noche, después de que él se fue, Sofía se sentó sola en el café a oscuras, pensando en todo lo que había cambiado desde que él había vuelto a sus vidas. Le aterrorizaba lo rápido que las niñas se habían encariñado con él, lo natural que se sentía tenerlo cerca. Una parte de ella quería alejarlo antes de que pudiera hacerles daño de nuevo, pero otra parte, una que había enterrado hacía años, quería creer que quizás la gente sí podía cambiar. Cuando finalmente se fue a casa, revisó a las gemelas mientras dormían. Sus pequeños rostros estaban tranquilos, enmarcados por cabello oscuro y esos penetrantes ojos azules. Se secó una lágrima de la mejilla y se susurró, «No permitas que vuelva a ser una tonta». Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Aaron estaba sentado solo en su coche junto al puerto, con el océano extendiéndose sin fin ante él. Pensó en la voz de Sofía, la forma en que sus barreras parecían temblar, incluso cuando intentaba sonar fuerte. Sabía que ella no confiaba en él. Tenía todas las razones para no hacerlo. Pero por primera vez en su vida, no estaba impulsado por el orgullo o el control. No quería recuperarla con persuasión o encanto. Quería ganarse su lugar en silencio, a través de la paciencia, a través de la coherencia, a través de cada pequeño acto que demostrara que no era el mismo hombre que una vez se marchó. Se quedó hasta que el cielo se volvió de azul a negro, hasta que las estrellas comenzaron a brillar sobre el agua. Y por primera vez en años, sintió algo casi como paz, frágil y fugaz, pero real. Aún no era la redención, pero era el principio de ella, y se prometió a sí mismo que no importa cuánto tiempo le llevara, no se iría de nuevo, no hasta que Sofía lo mirara y viera no al hombre que la había abandonado, sino al que finalmente había aprendido a quedarse. Las semanas comenzaron a fusionarse, cada una un ritmo tranquilo de rutina y moderación. Aaron venía al café casi todas las mañanas, nunca demasiado pronto, nunca demasiado ansioso, cuidadoso de no cruzar las líneas invisibles que Sofía había trazado. Pedía el mismo café negro, a veces un sándwich, se sentaba cerca de la ventana y observaba en silencio la vida que una vez solo había sido suya en la imaginación. Las gemelas lo saludaban con sus tímidas sonrisas, y cada vez que lo hacían, sentía que algo dentro de él se ablandaba. Una pequeña parte de la frialdad que una vez lo había definido se rompía.
Todavía era un extraño en su mundo, pero con cada día que pasaba, la distancia parecía reducirse. Las niñas habían aceptado su presencia mucho antes que su madre. Le mostraban sus dibujos, le pedían que probara sus galletas, y una vez, cuando estornudó, ambas se rieron incontrolablemente, insistiendo en que necesitaba una servilleta rosa para sanar. Ese momento, dos pequeñas manos ofreciéndole una servilleta con tanta seriedad, permaneció en su mente más tiempo que cualquier acuerdo de negocios que hubiera cerrado. Sofía observaba estos momentos con emociones encontradas. Había momentos en que se sorprendía sonriendo sin querer, especialmente cuando veía lo gentil que era Aaron con ellas, cómo escuchaba con interés genuino sus interminables historias sobre conchas marinas y amigos imaginarios. Pero cada sonrisa era seguida por la culpa, porque no quería olvidar lo que él había hecho. No podía. El perdón no era un interruptor que pudiera accionar. Era algo que exigía tiempo, confianza y prueba de que no las rompería de nuevo. Tarde en la noche, cuando el café estaba vacío y las gemelas dormían, ella se paraba junto al fregadero, lavando tazas mientras revivía el día en su cabeza. A veces recordaba lo fría que había sonado su voz años atrás, cuando dijo que no estaba seguro de que el niño fuera suyo, y todavía le dolía como una vieja cicatriz que se negaba a desaparecer. Sin embargo, cuando pensaba en cómo se había quedado junto a la puerta del café durante una tormenta la semana pasada, solo para asegurarse de que llegaran a casa a salvo, algo en su corazón comenzó a flaquear. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Había sido un día largo y ajetreado en el café, y el aire llevaba la pesadez de una tormenta que se acercaba. Las gemelas habían estado inusualmente calladas toda la noche, y a la hora de cerrar, Emma estaba ruborizada y temblando. Sofía le tocó la frente y sintió el calor inconfundible de la fiebre. El pánico la asaltó al instante. No tenía a nadie con quien dejar el café, y la clínica más cercana estaba cerrada por la noche. Aaron, que acababa de llegar para dejarle algunos suministros, notó el miedo en su rostro, incluso antes de que ella hablara. «Está enferma», susurró Sofía, su voz temblando ligeramente. Surgió de la nada. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta y se remangó las mangas. «Dime qué necesitas», dijo. «Me quedo». Esa noche se extendió interminablemente. La lluvia golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre el mar. Aaron ayudó en todo lo que pudo. Trajo toallas, buscó agua y sostuvo a la niña cuando su pequeño cuerpo temblaba por los escalofríos. En un momento, Sofía estaba sentada junto a la cama, exhausta, sus manos temblando mientras intentaba enfriar la frente de su hija. Aaron se arrodilló a su lado, tomando el relevo con suavidad, sus movimientos calmados y firmes. «Deberías descansar un minuto», dijo en voz baja. «Has estado haciendo esto sola durante demasiado tiempo». Ella quiso discutir, recordarle que no lo necesitaba, pero la verdad era que estaba demasiado cansada para hablar. Por primera vez en años, dejó que alguien más la ayudara. Pasaron horas antes de que la fiebre cediera. Cuando Emma finalmente se durmió, Sofía exhaló con alivio, su cabeza apoyada en el borde de la cama. No se había dado cuenta de lo fuertemente que había estado aferrando su miedo hasta ese momento. Aaron se quedó a su lado, su brazo descansando ligeramente sobre el colchón, sus ojos fijos en el rostro tranquilo de la niña. En algún momento, el agotamiento lo venció y se durmió allí mismo, sentado en el suelo. Cuando llegó la mañana, Sofía se despertó y lo encontró todavía allí,
con la espalda contra la pared, su chaqueta colocada sobre la niña dormida. Ella lo observó en silencio, sus emociones entrelazadas entre gratitud y tristeza. Parecía mayor, más suave de alguna manera, como si los años finalmente lo hubieran alcanzado. Cuando finalmente se despertó, ella susurró: «No tenías que quedarte». Él se frotó los ojos y esbozó una sonrisa cansada. «Lo sé, pero quería hacerlo». No había orgullo en su tono, ni intento de impresionarla, solo honestidad tranquila. Por un momento, ella no supo qué decir. Luego simplemente asintió. «Gracias». Era la primera vez que le decía esas palabras desde el día en que él la dejó. No era perdón, pero era un comienzo. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. La tensión que siempre había llenado el aire cuando estaban solos comenzó a suavizarse. Sofía ya no se encogía cuando él se acercaba. Ya no lo miraba como si esperara que desapareciera. Notó pequeñas cosas que hacía, cómo arreglaba los juguetes rotos de las gemelas sin que se lo pidieran, como siempre recordaba sus pasteles favoritos, cómo se aseguraba de dejar el café impecable antes de irse. Era como si estuviera tratando de reconstruir algo en silencio, un acto de bondad a la vez. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, comenzó a depender de él más de lo que se daba cuenta. Una tarde, cuando las gemelas dormían la siesta en la habitación trasera, Sofía le trajo una taza de café sin que él se lo pidiera. Fue un gesto pequeño, pero cuando sus dedos se rozaron al entregársela, el silencio entre ellos cambió. Él la miró, buscando en su rostro, pero ella rápidamente desvió la mirada. «No le des importancia», dijo ella, su voz más suave de lo habitual. «Es solo café». Él sonrió levemente, sabiendo que era más que eso. Las siguientes semanas fueron tranquilas, pero significativas. Aaron comenzó a quedarse hasta más tarde por las noches, ayudándola con la rutina de cierre. A veces hablaban de cosas pequeñas, el clima, las gemelas, planes para el café. Pero a veces el silencio entre ellos era más honesto que cualquier conversación. Una noche, mientras barría el suelo, Sofía dijo en voz baja: «Les caes bien, ¿sabes?». Él se detuvo a mitad de movimiento. Su corazón dio un vuelco. «Ellas también me caen bien», dijo. Ella asintió, todavía de espaldas a él. «Solo recuerda», dijo, su voz temblando ligeramente, «que caerles bien no es suficiente. Si quieres estar en sus vidas, no puedes irte de nuevo». Él dejó la escoba y se acercó, con cuidado de no tocarla. «I know», dijo en voz baja. «I won't». Después de eso, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. Aaron aprendió a cocinar comidas sencillas para las niñas, aunque arruinó más de las que tuvo éxito. Sofía se rió la primera vez que intentó voltear panqueques y casi dispara la alarma de incendios. Era la primera vez que ella se reía así en años, y cuando se encontró con sus ojos después, se quedó paralizada, dándose cuenta de lo natural que se sentía. Más tarde esa noche, después de que él se fue, se encontró de pie junto a la ventana, susurrando a la calle tranquila afuera: «No me hagas creer de nuevo si te vas a ir». En su habitación de hotel, esa misma noche, Aaron se sentó en su escritorio, mirando un documento que su asistente le había enviado, una propuesta de expansión para una nueva sucursal en el extranjero. Normalmente, lo habría firmado de inmediato, pero ahora, su mente estaba en otra parte. Pensó en el café,
en las gemelas, en el sonido de la risa de Sofía resonando en su memoria. Por primera vez en su vida, una decisión de negocios se sintió insignificante en comparación con una vida que apenas estaba comenzando a reconstruir. Se dio cuenta de que el éxito, la cosa que una vez había adorado, ya no importaba si significaba estar solo. Cerró su portátil, se reclinó y susurró a la habitación vacía: «No me voy de nuevo». A la mañana siguiente, cuando entró en el café, las gemelas corrieron hacia él, con el cabello desordenado y las manos pegajosas de mermelada. «¡Señor Aaron!», gritaron al unísono, y él se rió, levantándolas a ambas a la vez. Sofía observó desde detrás del mostrador, sintiendo que su corazón se encogía ante la escena. No sabía lo que depararía el futuro, pero por primera vez en 3 años, la idea de este no la asustaba. Por primera vez, sintió que tal vez el pasado no tenía por qué definirlos para siempre. Para cuando llegó la primavera, el aire en el pueblo costero había comenzado a cambiar, trayendo una suavidad que hacía que todo se sintiera vivo de nuevo. El café estaba más concurrido que nunca, lleno del olor a café y risas, y en medio de todo, Aaron se había convertido de alguna manera en parte del ritmo diario. Sucedió en silencio, casi naturalmente, como si el tiempo mismo hubiera decidido doblarlo en sus vidas. Nunca forzó su presencia, nunca exigió reconocimiento, simplemente se presentaba todos los días, y poco a poco, las niñas comenzaron a esperarlo. Esperaban que les ayudara con sus dibujos, que las levantara cuando no podían alcanzar el tarro de galletas, o que contara historias sobre ciudades que nunca habían visto. Para ellas, él era un hombre amable que siempre escuchaba, que arreglaba juguetes rotos y las hacía sentir importantes. Para Sofía, él era algo más complicado. Un hombre que una vez amó. Un hombre que le había roto el corazón y ahora, extrañamente, el hombre que la estaba ayudando a reconstruirlo sin pedir nada a cambio. Las mañanas a menudo comenzaban de la misma manera. Sofía abría el café justo cuando el sol salía sobre el agua, y en una hora, Aaron aparecía, sosteniendo 2 bolsas de papel de la panadería. Se las entregaba a las niñas, fingiendo susurrar secretos sobre lo que había dentro, aunque siempre eran los mismos rollos de canela que adoraban. A veces se quedaba en un segundo plano, ayudando a los clientes o reparando pequeñas cosas que habían pasado desapercibidas. Otras veces se sentaba tranquilamente en una mesa, leyendo mientras las niñas jugaban cerca. Fue en estos momentos de calma donde Sofía se encontró observándolo más, estudiando lo paciente que era. Cuánto cuidado ponía incluso en los detalles más pequeños. Se dijo a sí misma que solo estaba observando, que no lo había perdonado, que no podía, pero algo dentro de ella ya estaba cambiando de maneras que no podía controlar. A pesar del ritmo constante de su nueva rutina, el pasado aún se cernía como una sombra entre ellos. Hubo momentos en que Sofía se sorprendió queriendo volver a confiar en él, solo para retroceder por miedo. Una tarde, cuando las gemelas se habían ido a dormir la siesta en la habitación trasera, se encontró sentada frente a él en una mesa cerca de la ventana. El silencio se extendía entre ellos, pesado, pero no hostil. Aaron lo rompió primero, su voz tranquila. «No tienes que seguir agradeciéndome por dejarme quedarme», dijo. «Sé que no me lo he ganado». Sofía lo miró, con las manos alrededor de una taza de té. «No lo has hecho», asintió suavemente. «Pero lo estás intentando, y eso es más de lo que esperaba».
Él sonrió levemente, aunque había tristeza en sus ojos. «Es extraño», dijo. «Solía pensar que lo más difícil en la vida era construir algo de la nada. Resulta que es reconstruir lo que destruiste». Su mirada cayó sobre la mesa. Quería decirle que tenía razón, que todavía se despertaba algunas noches recordando el momento en que le dijo que no estaba seguro de que su hijo fuera suyo, que sus palabras la habían enterrado en un silencio del que pensó que nunca escaparía. Pero cuando volvió a levantar la vista, vio la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café, y se dio cuenta de que tal vez él también cargaba con sus propios fantasmas. «No puedes deshacer el pasado», dijo en voz baja. «No es algo que puedas arreglar como una silla rota». Él asintió. «Lo sé, pero tal vez pueda ser mejor ahora. Tal vez eso es todo lo que les queda a personas como yo». Esa noche, una tormenta llegó desde el mar, repentina y violenta. La lluvia caía a cántaros contra las ventanas del café. El viento aullaba tan fuerte que las niñas se asustaron. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, las gemelas comenzaron a llorar, agarrándose a la falda de Sofía. Sin dudarlo, Aaron se arrodilló a su lado, sacando su teléfono para iluminar la habitación con un brillo suave. Él comenzó a contarles una historia, su voz baja y tranquila, tejiendo un cuento sobre un farero que guiaba a los barcos perdidos a casa durante las tormentas. Las niñas escucharon. Sus sollozos se calmaron mientras sus palabras llenaban la habitación oscura. Cuando el trueno sacudió las paredes, las envolvió a ambas en sus brazos, sosteniéndolas hasta que su temblor se detuvo. Sofía se quedó cerca, observando, con el corazón atrapado entre el recuerdo y el presente. Cuando la tormenta finalmente pasó, el café era un desorden de agua goteando y servilletas dispersas. Aaron se quedó para ayudar a limpiar, negándose a irse incluso después de que ella le dijo que debería descansar. Trabajaron codo a codo en silencio, sus movimientos sincronizándose naturalmente, como si hubieran estado haciendo esto juntos durante años. Cuando se limpió la última mesa, se quedaron de pie uno frente al otro, el débil resplandor de la linterna de emergencia proyectando suaves sombras en sus rostros. La voz de Sofía rompió el silencio. «Eres bueno con ellas», dijo, casi como si estuviera sorprendida por sus propias palabras. Él se encogió de hombros ligeramente, su tono humilde. «Ellas lo hacen fácil». Ella dudó. Luego agregó en voz baja. «Les caes bien, tal vez demasiado». Él la miró, su expresión indescifrable. «¿Y tú?». La pregunta flotó en el aire como electricidad. Ella se quedó paralizada, sin estar preparada para la vulnerabilidad en su voz. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido era la lluvia afuera y el goteo rítmico del agua del toldo. Finalmente, ella sacudió la cabeza lentamente, su voz suave, pero inestable. «No es tan simple». Él dio un paso más cerca, pero se detuvo antes de cruzar la línea invisible que ella había trazado entre ellos. «Lo sé», dijo. «Nada de esto es simple, pero no espero nada de ti, Sofía. Solo quiero estar donde están ellas, donde estás tú». Ella lo miró, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Y si no puedo perdonarte?», preguntó. «Entonces seguiré apareciendo», dijo, «hasta que creas que lo digo en serio». La palabra se instaló en ella como una semilla, pequeña, pero imposible de ignorar. Esa noche, después de que él se fue, se encontró acostada despierta, escuchando el sonido del mar,
fuera de su ventana. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había encontrado. Cómo las niñas se reían diferente cuando él estaba cerca. Cómo la casa se sentía más cálida de alguna manera. Cómo el silencio entre ella y él ya no se sentía como una herida, sino como algo que sanaba lentamente, cuidadosamente. Durante años había llevado la ira como una armadura, convenciéndose de que la mantenía a salvo. Ahora no estaba tan segura. En los días que siguieron, comenzó a notar la forma en que las gemelas miraban a Aaron, como si fuera algo sólido en su pequeño mundo incierto. Nunca se extralimitó, nunca trató de reclamar un papel que no era el suyo, pero su presencia llenó un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Una tarde, Sofía escuchó a Emma decirle a su hermana: «El señor Aaron no habla fuerte como los otros adultos. Él escucha». Esa simple observación hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Aún así, no podía permitirse confiar por completo. Una noche, mientras cerraban el café, ella finalmente hizo la pregunta que la había atormentado durante meses. ¿Por qué ahora? Él levantó la vista de limpiar el mostrador, perplejo. ¿Qué quieres decir? Ella se cruzó de brazos, su voz firme, pero temblorosa. ¿Por qué volver después de 3 años? ¿Por qué ahora, cuando ya he construido algo sin ti? Él respiró hondo antes de responder. Porque pasé 3 años fingiendo que no me importaba. Me dije a mí mismo que estarías mejor, que era más limpio mantenerme alejado. Pero me equivoqué. Todos los días desde que me fui, me he sentido como un fantasma en mi propia vida. Y cuando las vi, a nuestras niñas, me di cuenta de que todo mi éxito no significaba nada. Quería volver a casa, pero no sabía cómo. Sofía lo miró por un largo momento, sus ojos llenos de lágrimas que no quería que él viera. El hogar no es un lugar al que puedes volver solo porque lamentas haberte ido, dijo en voz baja. Tienes que reconstruirlo. Él asintió, su voz apenas audible. Entonces déjame empezar con un ladrillo. Ella se dio la vuelta, incapaz de responder, pero en el fondo, sabía que el muro entre ellos estaba comenzando a agrietarse. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Sofía salió al porche. El aire estaba fresco y olía a sal. Miró hacia el océano y vio el débil resplandor de un faro en la distancia, firme e ininterrumpido. Por alguna razón, la hizo pensar en él, en la forma en que había sostenido a sus hijas durante la tormenta, en cómo su voz las había tranquilizado. No estaba lista para perdonarlo, todavía no, pero ya no podía negar lo que sentía. Él se estaba convirtiendo en parte de su mundo, no a través de grandes gestos o disculpas, sino a través de la constancia tranquila. Y por primera vez en años, se permitió susurrar el pensamiento que había tenido demasiado miedo de creer. Tal vez la gente sí podía cambiar después de todo. Las semanas que siguieron fueron lentas, pero transformadoras, llenas de momentos tranquilos que ninguno de los dos se atrevía a definir. El café se había convertido en un pequeño mundo propio, un lugar donde las rutinas unían los fragmentos de sus vidas día tras día. Aaron continuó llegando todas las mañanas, su presencia ahora esperada en lugar de sorprendente. Ya no se sentía como un extraño que miraba un mundo que no era el suyo, sino que se había convertido en parte de su ritmo, moviéndose naturalmente dentro de él. Las gemelas se habían vuelto más audaces a su alrededor, subiéndose a su regazo para mostrarle sus garabatos o tirando de su manga para jugar. A veces, cuando Sofía estaba demasiado ocupada para mirar, él las levantaba alto en el aire, sus risas resonando por el café como música.
Cada sonido de su alegría golpeaba algo profundo dentro de él, una mezcla de asombro y vergüenza, porque le recordaba cuánto se había perdido, cuántas primeras veces habían pasado sin él allí. Sofía notó la forma en que las miraba, cómo sus ojos se suavizaban cuando sonreían, y aunque trató de decirse a sí misma que no le importara, ya no podía ignorar la verdad. Había algo innegablemente genuino en la forma en que Aaron amaba a las niñas, a pesar de que todavía no sabían quién era realmente. Aún así, luchó contra sus sentimientos. Se dijo a sí misma que el perdón era peligroso, que la gente como él no cambiaba por completo, que un día podría irse de nuevo y ella tendría que explicárselo a las niñas. Sin embargo, cada vez que lo veía limpiándose la harina de la camisa después de ayudar a las gemelas a hornear galletas, o arrodillado en el suelo para arreglar un juguete roto, sus defensas se debilitaban un poco más. Entonces, una tranquila tarde de domingo, todo cambió. El café estaba cerrado y Sofía había llevado a las niñas al parque cercano. El aire era cálido y estaba lleno del olor a hierba recién cortada, la brisa del océano suave en su piel. Aaron apareció inesperadamente, llevando una pequeña caja de pasteles de la panadería. Las gemelas corrieron hacia él de inmediato, su alegría sin restricciones. «¡Señor Aaron! ¡Viniste!», gritaron, y él se rió, agachándose a su nivel. «Por supuesto que lo hice», dijo. «Prometí que traería dulces, ¿no?». Mientras comían y jugaban en los columpios, Sofía se quedó mirando desde la distancia, con los brazos cruzados sin apretar. Él captó su mirada una vez, y algo pasó entre ellos, una comprensión silenciosa que las palabras no podían expresar. Cuando las niñas se cansaron y corrieron hacia el arenero, Aaron se acercó a Sofía. Permanecieron en silencio por un momento, mirando a las gemelas juntos. «Has hecho un trabajo increíble con ellas», dijo suavemente. «Son listas, amables, llenas de vida». Ella esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Son todo lo que tengo», dijo. «Tuve que ser ambos padres». Él asintió lentamente, la culpa en sus ojos inconfundible. «Yo debería haber estado allí», dijo, «cada día que no lo estuve». Ella giró la cabeza hacia él, su tono agudo pero tembloroso. «Entonces, ¿por qué no estuviste, Aaron? Me miraste a los ojos y dijiste que no estabas seguro de si eran tuyas. ¿Sabes lo que eso me hizo?». Su voz se quebró ligeramente. «Fui un cobarde. Pensé que me estaba protegiendo de la decepción. No entendí lo que estaba perdiendo hasta que ya se había ido». Sofía lo miró durante mucho tiempo. Su ira se suavizó bajo el peso de sus palabras. «No puedes deshacerlo», dijo ella. «No importa lo arrepentido que estés». Él dio un paso más cerca, su tono tranquilo. «Lo sé, pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de arreglarlo». Ella no respondió. Las gemelas la llamaron desde los columpios, y ella se fue, dejándolo allí de pie a la luz del sol, su corazón pesado, pero decidido. Esa noche, el clima cambió inesperadamente. El cielo se oscureció y el viento aumentó. Sofía acababa de acostar a las niñas cuando llamaron fuerte a la puerta. Abrió y encontró a Aaron, empapado por la lluvia, con el rostro pálido. «Hay un deslizamiento de tierra bloqueando la carretera cerca del café», dijo. «Vine para asegurarme de que estabas a salvo». Ella parpadeó en estado de shock. «¿Condujiste hasta aquí en esto?». Él se encogió de hombros, el agua de la lluvia goteando de su cabello. «No iba a quedarme sentado preguntándome si estabas bien». Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Dentro, la pequeña casa se sentía más cálida, más acogedora de lo que él había imaginado. Se quedó torpemente junto a la puerta, con la ropa empapada.
Sofía le entregó una toalla, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible», murmuró, aunque había un atisbo de sonrisa en su voz. Él se secó el cabello, riendo suavemente. «Tal vez», dijo, «pero estoy aquí». El sonido del trueno hizo que las gemelas gritaran desde el dormitorio, y Sofía corrió hacia ellas. Aaron la siguió en silencio, parado en el umbral, mientras la miraba consolarlas. Sin pensarlo, se acercó, sentándose a su lado en la cama. Una de las niñas extendió la mano, su pequeña mano resting sobre la suya. «Quédate», susurró. Él se quedó paralizado por un segundo. Luego asintió. «No me voy a ir a ninguna parte». Se sentaron todos juntos mientras la tormenta rugía afuera, el trueno rodando como tambores distantes. Aaron les contó otra historia, esta sobre un hombre que perdió su camino en una tormenta y encontró su corazón de nuevo, siguiendo el sonido de la risa. Las niñas escucharon atentamente, sus párpados pesados por el sueño, y pronto se durmieron, sus cabezas apoyadas en su brazo. Sofía lo observó. Su pecho se oprimió con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Vio con qué ternura las miraba, lo cuidadoso que era cada uno de sus movimientos, como si temiera que respirar demasiado fuerte pudiera despertarlas. Cuando finalmente se encontró con su mirada, él susurró: «Merecen saber la verdad, ¿no?». A ella se le cortó la respiración. Durante meses había evitado esa pregunta, temiendo lo que podría significar. «No sé si están listas», dijo en voz baja. «Ni siquiera sé si yo estoy lista». Él asintió lentamente, su expresión llena de comprensión. «Cuando sea que lo estés», dijo, «estaré aquí». Cuando la tormenta terminó y él finalmente se levantó para irse, Sofía lo acompañó hasta la puerta. La lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a tierra y sal. Él dudó antes de salir. «No tienes que perdonarme», dijo, «pero gracias por permitirme ser parte de su mundo». Ella lo miró, su voz suave, pero firme. «Ya lo eres, Aaron, te guste o no». Después de que él se fue, ella se quedó junto a la ventana, viendo su coche desaparecer en la niebla. Se dio cuenta entonces de que ya no sentía el agudo escozor de la ira cuando pensaba en él. Lo que sentía en cambio era algo más suave, algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. La aterrorizaba, pero también la reconfortaba de una manera que nada más lo había hecho desde el día en que él se fue. A la mañana siguiente, cuando él llegó al café, Sofía no lo saludó con su habitual tono cauteloso. En cambio, le entregó una taza de café antes de que él pudiera ordenar y dijo en voz baja: «Siéntate, necesitamos hablar». Él se quedó paralizado, inseguro de lo que vendría. «Merecen saber quién eres», continuó ella. «Pero si les decimos, necesito saber que no te vas a ir a ninguna parte de nuevo». Él se encontró con sus ojos y respondió sin dudar: «No lo haré». Aún no era perdón, y no era amor. Era algo intermedio, frágil, incierto, pero real. Mientras estaban sentados uno frente al otro, a la luz de la mañana, el sonido de la risa de las gemelas llenando la sala, Sofía finalmente se permitió imaginar un futuro que no se basara en el miedo. Tal vez tardaría años en volver a confiar plenamente en él, pero por primera vez desde que él la dejó, creyó que realmente podría quedarse. La mañana en que le dijeron la verdad a las niñas fue tranquila y extrañamente en calma, la clase de mañana en la que el mundo parecía contener la respiración. El café aún no había abierto, y la luz del sol se filtraba por los grandes ventanales delanteros,
pintando cálidos patrones dorados en el suelo de madera. Sofía había pasado la noche caminando de un lado a otro, su mente dividida entre el miedo y la determinación. Había soñado con esta conversación 1000 veces, cada versión terminando de manera diferente, pero ninguna se sentía real hasta ahora. Aaron se había ofrecido a dejarla hacerlo sola, pero ella había negado con la cabeza. Esto era algo que tenían que hacer juntos. Por una vez, no quería enfrentar el pasado sin él a su lado. Las gemelas estaban sentadas en una pequeña mesa, comiendo panqueques y riéndose por una gota de jarabe derramado cuando Sofía las llamó. Vinieron corriendo, sus pequeños pies golpeando el suelo, sus caras brillantes y pegajosas de azúcar. Aaron se arrodilló para poder mirarlas a la altura de los ojos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Había estado en salas de juntas frente a cientos de personas, tomado decisiones que movían millones de dólares, pero este momento lo aterrorizaba más que cualquier cosa en su vida. Sofía respiró hondo, su voz suave, pero firme. «Niñas», dijo en voz baja,